Bueno, vamos a seguir analizando los anuncios en materia de seguridad, también para la macrozona sur, en esta segunda cuenta pública, y vamos a tomar contacto con el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez. Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué le pareció el discurso del presidente? Muy buenas tardes, Matilde, muy bien, ¿y usted? Bien también, atenta a todo este largo discurso, dígame. Mira, respecto al discurso, sin duda hay un avance respecto a la mirada que tiene el gobierno desde hace un año a la fecha, desde que partió, pero lejos, muy lejos todavía de lo que se espera en la región. La palabra, si bien se reconoce que hay actos terroristas, no hay acciones ni anuncios concretos para hacer la persecución que corresponde de los agentes del terrorismo. Y el gobierno da cuenta, ¿no es cierto?, de avances en la disminución de hechos de violencia, pero en la práctica, si bien a partir de los estados de excepción, el que se decretó en el gobierno anterior y en este, hay una reducción de ciertos hechos de violencia. Lo cierto es que los hechos más graves, como son los atentados incendiarios, los ataques armados, no se han reducido prácticamente nada. Hay variaciones estacionales, pero la capacidad de estos grupos sigue en la práctica muy similar. Ahora, claro, fue lo que dijo el presidente al principio, que si bien se había reducido, en los últimos 3 meses se había visto un recrudecimiento de actos terroristas. ¿Qué echó de menos ahí usted? Es que yo creo primero que no son los últimos 3 meses. Los hechos violentos, ataques incendiarios y ataques armados, no han bajado nunca. Hay meses más bajos, pero si uno mira en una perspectiva un poquito más larga, estos no han bajado y no hay desarticulación de los grupos violentos. Entonces no vemos medidas concretas respecto a ese problema que en realidad tiene angustiado a la población en general, a los sectores productivos, que les es muy difícil trabajar. Y eso obviamente afecta la seguridad primero, pero también afecta la capacidad de generar empleo, de superar una situación económica que es compleja. Patricio, él habló de que estaba detenida la cúpula de la CAM. Si bien eso es cierto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fenómeno que pasa que estando detenida la CAM siguen habiendo este tipo de atentados? Bueno, hay algunas personas detenidas, lo cual obviamente que es un avance, que hay que recordar que es producto de unas querellas de bastante tiempo atrás, del gobierno anterior, de la acción de la Fiscalía, pero los grupos, primero no es solo la CAM, ¿no es cierto? Hay varias orgánicas que están actuando. ¿Se han radicalizado? Y la CAM se sigue adjudicando atentados, sigue operando. Ahí, Patricio, vamos sí, ahí está, ya. Yo. Sí, le preguntaba que es, claro, con algunos, como él decía, cabecillas de la CAM presos, ¿se han radicalizado el resto de los grupos? Mire, es normal que cuando el Estado avanza, estos grupos se radicalizan, pero lo que se exige al Estado es que su acción debe ser mucho más completa, más integral, más intensa y tener mucho más resultados. No porque se hayan detenido 2 o 3 personas, esto se va a resolver. Hay grupos organizados que están actuando y, como le insisto, no vemos que haya una estrategia clara contra el terrorismo, que haya medidas concretas. Se habla de que hay una ley que no se puede usar, pero tampoco hay iniciativa en el sentido de mejorar esa ley o cambiarla. Y yo creo que hay un todo que son aspectos operativos, aspectos preventivos que son responsabilidad del gobierno, hay aspectos legislativos, y en todos ellos se necesita mejorar. Y no vemos que eso se haga a la velocidad que corresponde para atender el problema. ¿Cómo viene trabajando con el subsecretario Monsalve en esta materia? Porque uno ve que se
digamos, se despliegan esfuerzos, que se despliegan recursos, que en materia, por ejemplo, de robo de madera hay personas que están ya detenidas, que hay procesos iniciados, pero claro, siempre falta más. ¿Usted ve que en el Ministerio del Interior está la disposición, están los lineamientos? Porque se ha hablado mucho de la macrozona sur, ahora se habla de la macrozona sur. ¿Por dónde debiera ir el foco? Mire, yo creo que efectivamente la ley de robo de madera es un avance, pero la acción del gobierno, siempre lo hemos dicho, que es un tanto ambigua, contradictoria, porque declara estado de emergencia, pero lo acota a las rutas. No tiene la dotación suficiente. No tiene las mismas atribuciones que hubo en el gobierno anterior. Obviamente que no hay una estrategia clara. Yo creo que falta una estrategia con una dotación de recursos adecuada. Si aquí los militares prácticamente están cuidando, y lo que se necesita es desarticular los grupos. Se necesitan que estén preparados los dispositivos para cuando ocurran estos atentados, efectivamente exista la probabilidad de tomar detenidos, cosa que ocurre casi nunca. Entonces, lo mismo ley de usurpaciones. El gobierno, el Senado aprueba una ley que parece bastante bien, pero el gobierno pone indicaciones que la limitan, como el caso de mantener las penas, la falta y no pena de cárcel que permite tomar detenidos en el caso de usurpaciones que llaman no violentas. Entonces, creemos que el gobierno ha avanzado, pero le falta mucho. Le falta ahora, mucho y le falta, yo diría, la convicción de derechamente perseguir el terrorismo. Eso no lo vemos. Nosotros vemos esfuerzos aislados, pero aquí no hay un equipo, no hay una continuidad destinada a desarticular estos grupos. Respecto a eso, el presidente habló de que se iba a condonar el pago de las contribuciones a todos los territorios, todos los terrenos que estuvieran usurpados. Y uso la palabra usurpados. Primero la condonación y después el lenguaje. ¿Qué le pareció? Mire, obviamente que es de total justicia que si usted está dentro de un estado, de un país en el que tiene que pagar contribuciones, no recobre cuando no puede ejercer la propiedad porque el Estado está fallando. Es decir, eso me parece de toda lógica y es bienvenido y recibido. Con la sola, creo que tiene una letra chica en el sentido que es cuando haya estado de excepción. Yo creo que eso es válido siempre, con o sin estado de excepción. Bueno, y ¿son terrenos usurpados? Sí, puede ser ese nombre tomado u otro, pero son, es decir, alguien se está apropiando de lo ajeno en forma temporal o indefinida, y está bien usado el término, me parece. Y a propósito de los términos, ya no se usó más la palabra Gualmapu. ¿Ve un giro también en eso? Sin duda, yo diría que es parte de los avances de un año a la fecha, pero que son cosas bien simbólicas, ¿no es cierto? Pero no sé, pues aquí hay 70% de las personas que viven en la macrozona sur, en la Araucanía solamente, no son de origen mapuche, 30% sí. Los mapuches mismos, usted ve, la mayoría pide orden en las zonas donde hay mayor conflicto. Las votaciones son más claras y más nítidas en ese sentido. No votan por estas opciones que el gobierno en algún minuto defendió, no votaron por la constituyente, votaron de una forma por los diputados, volvieron a votar esas mismas comunas ahora en la elección de los convencionales. Entonces, aquí hay un discurso que nos habla de conflicto entre mapuches y chilenos, una deuda que no es la realidad que se veía acá. Acá, yo diría la proporción, si en el gobierno, pero, 30%... pero ya no se habla de eso, o sea, ya no se pone en esa confrontación. No. Pero claramente seguimos en déficit. Y otro tema importante que yo creo que tocó la cuenta, que nosotros estamos de acuerdo en la idea que se plantea de abocarse al tema de tierras, resolver, atender las demandas y dar una solución definitiva,
creemos que es una buena idea, pero creemos que el gobierno está problema, porque es muy difícil elegir pocas personas que representen fielmente la sociedad de hoy, la sociedad del país y la sociedad de la región, que es un poco distinta a la del país. Y en ese sentido, nosotros creemos que el gobierno debiera abrirse, como lo han dicho muchos, incluso el presidente, a que este es un problema de Estado y no un problema de un gobierno de turno. Y en ese sentido sería interesante que, por ejemplo, el Senado nominara a los integrantes, o al menos los aprobara. Claro. Y que eso represente los diferentes pensamientos que hay. Hoy día se han trascendido nombres y lo que uno ve, 4 personas de izquierda o muy pro causa indigenismo y 4 personas de derecha. Y eso no representa necesariamente la sociedad que tenemos, y tampoco se ve que por esa vía sea factible una solución. Bueno, pero el próximo 21 se instala definitivamente ya oficialmente esta comisión para la devolución de las tierras. Ya ahí tenemos un avance, hay que ver cómo se va a constituir, como usted bien dice, esta comisión. Se dio una certeza de que hay zonas que están tan consolidadas que es imposible devolver esos territorios. Me imagino que es un plazo muy largo también porque se tienen que hacer los catastros, pero también hay una inversión grande que se quiere hacer. ¿Qué aire le da eso a la ciudadanía que está hoy preocupada en ese tema, que ya hemos visto que no son los grupos radicalizados? Mire, yo creo que el problema hay que atenderlo, hay que tratar de resolverlo, hay que ver cuáles son las demandas, establecer un marco sobre el cual las reclamaciones son atendibles y proceder. Pero para hacerlo, insisto, creo que es muy importante las personas que se nominen a esa comisión, que finalmente esto tiene que ir al Parlamento, y nos parece que el Parlamento debiera incidir o derechamente nombrar los integrantes de la comisión, porque es un problema que no es de un gobierno, es un problema de Estado. Y si queremos que eso funcione, tiene que representar los equilibrios que hay en la región y los equilibrios que hay en el país, y no necesariamente la posición del gobierno hoy, que en realidad todos sabemos tiene minoría en este tema y en otros temas. ¿Qué destaca del discurso del presidente? Mire, yo diría lo que le digo, el reconocimiento, ¿no es cierto?, la decisión de darle urgencia al tema del Ministerio de Seguridad, que es un tema vigente, pero raya para la suma, creemos que todavía faltan muchas acciones concretas, anuncios primero, que una cosa son los anuncios, que hay que mirarlos con distancia, porque en realidad lo que importa es lo que se haga en la práctica, ¿no es cierto? Y yo diría que ese reconocimiento es valioso y es un avance respecto a cómo partió el gobierno, pero todavía estamos muy lejos de acciones concretas de lo que está demandando la gente. Muy bien. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía, muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros, por atender el llamado a CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.